Bueno, ahora sí quiero compartirles la palabra de Dios. Tengo el privilegio de poder compartirles. Y le hablábamos con Cris y le preguntábamos al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés hablar en la iglesia este último tiempo? ¿Y qué pensamos? Y Navidad, tenemos que hablar del momento tan propicio de que Jesús llegó al mundo, ¿no? Y en estas preguntas y repreguntas que nos hacíamos, el Señor me hablaba durante la semana acerca del poder, ¿no? Por ahí nos vamos a meter un poquito. Estuve contando los días de que ya transitamos y hemos transitado 349 días del año. Ahora mi pregunta es, ¿cómo han sido esos 349 días de tu 2024? ¿Saben que está comprobado científicamente que una persona cuando se le pregunta tiene unos minutos para pensar y puede llegar a pensar entre 5 y 9 recuerdos? Para mí 9 es un montón, llego hasta 2 creo. Pero hay personas y personas, ¿verdad? Pero entre 5 y 9 recuerdos. Y hay una particularidad también de esos recuerdos o esos momentos porque el cerebro tiende, ¿no?, a recordar más detalles de los momentos negativos. ¿Y por qué es esto? Porque el cerebro se enfrenta a un desafío o se siente amenazado. Entonces lo que hace el cerebro automáticamente, en esto es lo que yo les pregunté y ustedes tuvieron tiempo de pensar, no les voy a preguntar a todos, ¿no? Pero quizás algunos pensaron en una sola cosa linda y los otros 4 y me pasó esto, y empezaste a llorar ahí en tu lugar, ¿no? Porque empezamos a hacer una evaluación y decimos, y bueno, y mis días 2024 fueron altibajos. Estuvimos ahí bien en la cima, pero estuvimos en el valle, ¿no?, donde pensábamos que el Señor se había tomado vacaciones. Pero no es así. Quizás este año te decidiste buscar de Dios y comenzaste a asistir a la iglesia Extremo Amor y te felicito y nos alegramos por eso. Quizás este 2024 dijiste, yo me desafío a servir al Señor, viniste a la merienda, te involucraste en algún servicio de la iglesia, te felicito por haberlo hecho. Pero todavía nos quedan 17 días para terminar el año. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a terminar el año? Vos, ¿cómo vas a terminar estos 17 días del 2024? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué decisiones vamos a determinarnos para cumplir tal objetivo, tal sueño, tal meta? ¿Bajo qué poder vamos a vivir? ¿Cuál es el poder que nos gobierna? Es la mayor pregunta que quiero que te acuerdes. ¿Cuál es el poder que te gobierna? ¿Saben que poder está relacionado o es un sinónimo? Significa fuerza, jurisdicción, dominio, autoridad, influencia y posesión. ¿Vieron todo lo que significa poder? Fuerza, jurisdicción, dominio, autoridad, influencia y posesión. Todo lo que nosotros hacemos o que creemos que dejamos de hacer, está dominado por un poder. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Pero me encanta porque la Biblia, cuando habla acerca de la manera de vivir y nos impulsa, ¿no?, a esto, nos hace como, no nos pone un intermedio. No nos dice, bueno, podés ir acá un día a tener el poder de Dios y otro día el poder del orgullo, porque tenés que vengarte de todo lo que te hicieron, ¿no? Entonces uno va jugando con qué poder me queda mejor. Hay gente que, no sé si te han llegado a preguntar, que no sé quién inventó esa pregunta, pero preguntamos, si tendrías un poder, ¿qué poder tendrías? ¿Se lo preguntaron a ustedes? ¿No? Bueno, yo les pregunto, si nadie les preguntó, pero es una pregunta como, y a mí me gustaría, no sé, estar en un lugar al mismo tiempo y estar en otro, y otro me gustaría ser flash, y el otro me gustaría ser invisible. Constantemente estamos, ¿no?, sumergidos bajo un poder, bajo un dominio, bajo una influencia. Y la palabra de Dios siempre nos confronta, ¿no? Nos lleva un poquito más a profundizar en eso, en lo que hacemos y decimos. Yo recuerdo que la primera vez que me tocó hablar en público, compartir una reflexión, hablé 10 minutos, estaba re nerviosa, y me acuerdo que hablé del poder del reino de Dios y el reino de Satanás. Y cómo yo me imaginaba, no sé si pobre la gente se imaginó, pero yo me imaginaba que este era el reino de Dios, yo le explicaba esto a ellos, y este es el reino de Satanás.
Entonces, cuando uno se acerca a Dios, uno es sacado, yo le hacía toda la señal así, y puesto en el reino de Dios. Me acuerdo que hablé de esto, ¿no? Un poco acerca de la influencia. ¿Por qué? Porque yo veía que en ese tiempo el Señor me estaba llevando a tomar decisiones. O estás conmigo o no estás conmigo. Y a veces nosotros pensamos que podemos estar ahí en el medio. Me encanta lo que dice Romanos 6, capítulo 6, versículos 5 y 6. Acá Pablo está hablando un poquito acerca de lo que significa encontrarse con Dios y la repercusión que tienen. Yo se los voy a leer, mientras tanto ustedes váyanlos buscando. Dice así: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Me encanta esto lo que está diciendo Pablo, porque él está diciendo a los romanos, si somos uno con Cristo, ¿no? Nos hemos decidido por seguir a Cristo, hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vieja manera de vivir, esa Romy vieja debe quedar por allá, o ese viejo hombre, esa vieja mujer, bien. Y dice, dejando el cuerpo pecaminoso que perdiera su poder. O sea que hay un poder que nos gobernaba cuando nosotros estábamos fuera de Cristo. Y a veces decimos, bueno, ahora que estoy en Cristo, el poder de Cristo me gobierna. Pero cuando comenzamos a analizar y profundizar un poquito más acerca de esto, decimos, sí, a veces el poder de Dios no es el que me gobierna. A veces el poder de la lengua que me gobierna más que cualquier cosa. Estamos en una conversación y la lengua nos jugó una mala pasada, ¿no? Y después decimos, ay, Señor, perdón, porque la lengua se apoderó de mí. No, vos sola te apoderaste, ¿no?, de la conversación, o vos solo estuviste en ese asunto. Y siempre queremos que el tercero sea culpable de esta lengua que me diste, ¿no? Y constantemente vamos enfrentándonos con situaciones en la vida en donde nosotros necesitamos identificar cuál es el poder en el cual nosotros estamos viviendo, cuál es el poder que nos está gobernando día a día. Porque tenemos un montón de situaciones. Estamos en el valle, estamos en la victoria, estamos en la tormenta, estamos en un día soleado. En todos esos momentos, ¿cuál es el poder que nos está gobernando? 1 Corintios capítulo 15, versículo 56 dice así: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Y la ley es la cual nos condena. Las que nos diste, bueno, no cumpliste con los requisitos, tirado al infierno, ¿no? No hiciste tal cosa, la ley constantemente nos culpabiliza, nos lleva frente a la derrota, al fracaso. Pero cuando viene la gracia de Dios, ¿qué hace? Nos justifica. Porque la gracia contraria a la ley ejerce un poder y dominio diferente sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre nuestras acciones. Ahora deberíamos detenernos y pensar, ¿no?, cuál es el poder que nos está gobernando. Quisiera que vamos a una historia muy conocida, que es la tentación de Jesús, y vamos a ver cómo Él se enfrenta a un montón de situaciones que Satanás lo invita, ¿no?, a ser parte. Ahora sí, busquen en sus Biblias, espero que la tengan descargada en su celular o si trajeron Biblia de papel. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Mateo 4, la palabra de Dios dice así, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Qué insistente Satanás, ¿verdad? Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor.
Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús le responde, no, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Podemos ver en estos versículos que Jesús es tentado a un poder que ofrece el mundo, ¿no? Lo primero que le dice es, sabiendo que Jesús había estado ayunando, me imagino esa cantidad de días, uno ayuna un día y se quiere desmayar, pero bueno, Jesús estaba ayunando 40 días, 40 noches, y Satanás le dice, bueno, vos que sos el Hijo de Dios, mostranos que sos el Hijo de Dios y convertí esas piedras en pan. Aparte tenés un beneficio, te alimentás. Acá podemos ver, ¿no?, el poder de la independencia. Satanás quería que él se independizara de Dios, que él tomara decisiones propias. Aunque Jesús era Dios, era uno con el Padre. Y esto nosotros constantemente también atravesamos, ¿no? La tentación de la independencia emocional de Dios. Dios no me entiende, Dios no me comprende, Dios no me escucha. Y a veces cuando tenemos estos pensamientos o Satanás quiere que nosotros creamos esa mentira, empezamos a tomar decisiones lejos de Dios. Bueno, yo voy a tomar este trabajo y nosotros preguntamos, ¿no? ¿Y oraste a Dios? Sí, Dios ya sabe. ¿Pero oraste? No, pero Dios ya sabe. Pero tenés una relación con Dios, ¿no? Contale al Señor de tus aflicciones, pero el Señor conoce todo. Encima no sabemos los versículos, ¿no? Bien acá Satanás estaba citando algunos versículos y nos creemos que tenemos la respuesta para todo, pero Dios ya conoce lo que yo voy a decir antes que salga de mi boca, porque eso lo dice la Biblia. Y sí, pero también la Biblia nos muestra la necesidad que tenemos de Dios. Y Jesús, siendo no humano en este momento y aún siendo divino, estaba enfrentando la tentación de la independencia hacia Dios. Ahora, luego él le dice, no, si vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te tirás de este lugar? Porque escrito está, los ángeles tienen que recogerte, ¿no? Y no te va a pasar nada. Una muy mala interpretación del versículo, pero le está, ¿no?, amenazando en cuanto al poder de la seguridad. Nosotros somos los seres humanos, ¿no? Siempre vamos a ir en búsqueda de algo seguro. Aquellos audaces que se tiran así nomás, y no, si te vas a tirar de algunos de esos juegos, los paracaídas, primero supongo que te vas a asegurar de que estés bien seguro y de que alguien se tire con vos. No sé si alguna vez se tiró de un paracaídas. No, yo ni loca lo hago, pero aquellos locos que lo hacen, re bien, porque ellos primero se aseguran. Ahora, si no se aseguran nada, porque están locos y no quieren vivir, no tienen muchas ganas de vivir. Pero aquellos que tenemos ganas de vivir, nos aseguraríamos bien de que alguien nos sostuviera y no nos tiraríamos así nomás. ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar lo seguro, aquello que tenga que ver con nuestro bienestar, ¿verdad? Y acá él estaba diciendo, tranquilo, tírate, porque la palabra de Dios dice que te va a sostener. Luego después habla de la autoridad, de dominio, placeres, riquezas, ¿no? Y esto claramente que Jesús también le responde, pero nosotros decimos, no, yo en las riquezas, yo estoy alineado con el Señor. Pero a veces cuando nosotros tenemos que dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, cuando decimos, bueno, vamos a trabajar en conjunto para el área de KID, ahí, y Señor, vos sabés, mi riqueza para el pan de cada día, para las cosas que tengo que pagar. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos evaluarnos, ¿no? Realmente el poder, y mucho más hoy en día, o todo, siempre fue así, ¿no? También con las necesidades, con las dificultades económicas y demás que atravesamos como mundo entero. Y ahí también se ve cuánto nosotros estamos dispuestos, ¿no?, a que el poder, ¿no?, de las riquezas nos gobierne. Porque a veces pensamos que el poder de las riquezas son para los ricos. Pero para nosotros, no, que vivimos el día a día, también es probada en dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos está gobernando? ¿Cuál es el poder que nos está gobernando? A veces nos sentimos amenazados y frente a esto decimos, bueno, no voy a dar, no voy a ser parte de la generosidad de la iglesia porque yo necesito cuidar mi casa, cuidar mi hogar, lo que Dios manda, ¿no? Y siempre tenemos una buena justificación, como acá Satanás, hablando un poquito de esta justificación. Bien, y hay algo que está muy ligado porque
en la última parte, cuando Satanás lo tienta a Jesús, le dice, te voy a dar todo esto si me adoras. Y a veces pensamos que ese gobierno o ese poder no está relacionado con el maligno. Decimos, no, pero yo amo al Señor, pero no doy nada en la iglesia porque no me quedo sin un peso. Y ahí no estaríamos reflejando, ¿no?, como una dualidad, una controversia en lo que decimos y en lo que hacemos. Y podríamos estar hablando de esto y un montón de miles de ejemplos en donde nosotros le damos el poder, el gobierno, la influencia a las cosas que no vienen de parte de Dios. Y si hay cosas que no vienen de parte de Dios, no es de Dios, ¿no? Parecería algo muy lógico. Si hay algo que te está alejando de Dios, es un poder que te está gobernando y justamente no es el poder de Dios. Miren, yo hice una listita de poderes que a veces somos gobernados. Me encanta hacer listas. Me di cuenta que, no sé, creo que en la última prédica también hice una lista, pero bueno. Hice una lista grande de algunos poderes que somos gobernados en diferentes etapas de nuestras vidas. Por ejemplo, el poder del orgullo. ¿A cuánto les gusta tener la razón? No mientan, por favor. ¿A cuánto les gusta tener la razón? Bueno, creo que algunos son tan humildes que no levantan la mano. Pero bueno, creo que a la mayoría nos gusta tener la razón, ¿o no? Más si jugamos un juego de mesa, peor. Pero si no, siempre queremos nosotros tener la razón. El poder del odio. ¿Cuántas veces el odio, no, ha gobernado tanto a una persona que la ha dejado aislada de su entorno por tanto odio? Y muchas veces el odio, ese gobierno del odio en su vida lo ha llevado a tomar muy malas decisiones, ¿verdad? El poder del enojo, la ira, y a veces queremos justificar la ira, no, pero si Jesús levantó una mesa y la tiró, mínimo, yo voy a tirar una mesa también, claro, y queremos, ¿no?, justificar la ira, pero no tiene nada que ver con eso. A veces el enojo y la ira nos gobierna. El poder de la mentira, ¿Saben que la mentira es lo mismo que omitir o la omisión? Yo no dije una mentira, yo omití la verdad. Eso es mentir también. Esto es como escuela bíblica, mentir está mal. Deberíamos evaluarnos porque a veces hacemos cotidianos esto, ¿no? Y a veces son pequeñas cositas. Te tocaron la puerta, no quiero que sepan que estoy. Shh. Estás omitiendo una verdad. Eso sería algo como un ejemplo. Pero desde ahí para arriba, todo lo que nosotros podamos vivir. También, el poder de la injusticia. Hay gente justiciera en este lugar, ¿sí? El poder de la injusticia nos enoja, nos altera. El poder de la angustia. Este año, si tendrías que hacer un balance, ¿cuánto te ha gobernado la angustia? ¿Te ha llevado a estar en la cama cuántos días? ¿Te ha llevado a llorar cuántos días? No digo un momento porque uno necesita, ¿no? Uno necesita su soledad, su tiempo. Yo, por ejemplo, cuando voy a orar con el Señor, yo me lloro todo y después me pregunta, Cris, ¿estás bien? Sí, es que yo soy así, yo oro y lloro. Entonces, están buenos esos espacios cuando nos sentimos angustiados, porque si no vamos a decir, no, entonces la angustia es mala. No, vamos a sentirnos angustiados. Ahora, el problema es que la angustia tome poder de tu vida, de tu mente, de tu cuerpo, que no te quieras levantar de la cama. Ese sería un grave problema, que tomara gobierno de tu vida. Bien, ahora el poder de la opinión de los demás. ¿Cuánto nos importa lo que dicen los demás? ¿Qué van a decir si no puse la lucecita del árbol? ¿Qué van a decir si no puse una foto en Instagram? ¿Qué van a decir? Y vivimos preguntándonos, y el problema no sería ese, el problema sería que no podamos vivir sin la opinión de los demás, o mejor dicho, sin las buenas opiniones de los demás, porque eso también termina limitándonos y marcándonos un camino. ¿Cuál es el camino? Ser alguien que no somos. Queremos aparentar algo que no somos porque quiero agradarle a los demás. Si yo subo una foto que tenga una flor amarilla, van a pensar que estoy enamorada, qué sé yo, no sé, se me ocurre, ¿no? Con esto de las flores amarillas. Y decimos, bueno, pero si no voy a estar de moda si no hago tal y tal cosa. ¿Bien? El poder de la justicia por mano propia.
¿sí? Queremos resolver las cosas y queremos resolverlas ya, y yo le voy a decir todo lo que yo pienso, porque me dijo esto, porque no hizo tal cosa, y queremos hacer justicia nosotros por mano propia. Y saben que no hay mejor cosa que Dios haga justicia. No hay mejor cosa que Dios te defienda. No te defiendas. No tomes justicia por mano propia. Deja que el Señor haga justicia, que Él sea tu justicia. El poder de la grandeza. Ese es para los faltos de humilde que no levantaron mano. No, el poder de la grandeza. Creernos algo de más que no somos. ¿Sí? Y hay muchas, acá en la iglesia, no, hay en otros lugares, que creen que tienen tanta grandeza, ¿no? Que no aman al prójimo, que no se acercan, que no hacen, porque están gobernados por la grandeza, por un título, por demás. El poder de mis deseos. Este año hemos sido gobernados por por el poder de mis deseos. Yo quiero 3 de la mañana, esto es un ejemplo que no va, ¿no? Pero quiero un helado 3 de la mañana, delivery 3 de la mañana, ¿no? El poder de nuestros deseos. El problema no es desear algo, el problema es que ese deseo te aleje de Dios, y el problema sería que ese deseo te termine gobernando. Y cuando te termina gobernando, por supuesto que te alejo de Dios. El poder de la ofensa. El poder de la ofensa. A veces somos ofendidos, pero muchas veces nosotros también ofendemos, ¿no? Y a veces no sabemos, pero yo no se lo dije pero por ahí esa persona no le gustó cómo le dijiste o cómo la miraste. Entonces decimos, bueno, no importa, me voy a ofender 3 días. No, a nosotros no nos pasa eso, a otra gente. 3 días. Entonces le damos tanto poder a la ofensa que no somos capaces de reconciliarnos de inmediato. No hay mejor cosa y mayor cosa que pedir perdón a tiempo. Pidamos perdón ahora, no te vayas a dormir sin pedir perdón. Así que esta noche, si hay alguien que tenga que pedir perdón, por favor no te vayas a dormir sin hacerlo. El poder de la deshonra, deshonrar a nuestros padres, deshonrar también a nuestras autoridades en una conversación, porque deshonrar no es honrar en público, sino también la deshonra es omisión. Cuando yo lo tengo que hacer y no lo hago. No lo hago porque voy a aparecer chupamedia. Voy a aparecer el preferido, el hijo. Yo soy la preferida de mi mamá, obviamente, pero como no están mis hermanos, lo puedo decir. Pero entonces uno dice, no, pero no quiero quedar como el chupamedia. Y mejor que quedes. Honrá tiempo. En tiempo y en destiempo. Honrá en todo tiempo. Honremos. El poder de mi verdad. Pones un poquito, ¿no? De que cuando nos gusta tener la razón. El poder de la palabra, la mía o de alguien más. Ya le he contado en otras ocasiones, pero yo recuerdo, nunca me olvidé, mi maestra de música, yo estaba en primaria, me gustaba salir en los actos, en secundaria no salí nunca más en ningún acto porque me daba vergüenza. Y me acuerdo que ella me apartó y me dijo, vos, Romy, ibas a ser una muy buena ciudadana. Yo a partir de ese día me creí una buena ciudadana. Yo veía un papel en el piso, lo levantaba. Y yo andaba con el pecho, yo soy una buena ciudadana. Porque hubo alguien que me marcó con una palabra. Y fue una palabra de bien. Pero a veces somos marcados con palabras que no son lindas. Son palabras que son negativas. Nunca vas a terminar esto. Porque vos sos un inútil. Porque vos sos un burro. Porque no. Y hay veces tantas cosas que decimos o que nos han dicho y nos han marcado. Y hoy somos adultos y nos enfrentamos en la vida y seguimos siendo gobernados por el poder de la palabra de alguien. Quizás hasta un desconocido, pero duele más cuando es un conocido, ¿o no? Cuando alguien que te conoce y te dice, pero vos sos un desordenado, y a vos te duele en el alma, pero no soy un desordenado, ¿no? O por ahí sí, está bueno que te ayude a ser ordenado. Pero las palabras nos van marcando y muchas veces toman dominio y poder. El poder de la maldición. ¿Saben? Con la cantidad de gente que ha hablado que cree en el poder de un brujo, de alguien que le hizo un trabajo en su casa, que se lo dejó un muñequito todo marcado, y creen tanto en eso que viven maldecidos porque quieren, porque le han dado la autoridad y el poder de vivir en temor. Entonces viven en temor por esta maldición. El poder de las enfermedades. No, doctor, analíceme porque mi tatarabuela, que no sé ni cómo se llamaba, tenía tal enfermedad. Y yo por las dudas
¿no? Está bien, no voy a decir que no, es importante hacernos todos los estudios que necesitamos hacernos, por favor. Y más ahora ya a fin de año todos quieren ir al médico, ¿no? Pero a veces cuando nosotros le damos el poder, empezamos a creer, ¿no?, que la enfermedad tiene poder y dominio en nosotros. Pensamos a darle un lugar que termina deteriorándonos y aislándonos. Hay gente que se siente tan enferma que la enfermedad la gobierna y la deja aislada en su casa. No, yo no voy a ir a la iglesia porque me duele el dedo del pie. No, yo no voy a ir a la iglesia porque me dio una puntada justo antes de salir. Claro, entonces la enfermedad toma tanto poder y dominio que los termina totalmente aislando y alejando de Dios. Y por último, el poder de la indiferencia. El poder de la indiferencia nos lleva a no cumplir con el gran mandamiento de amar a nuestro prójimo, porque el poder de la indiferencia bien nos termina gobernando y aislándonos a tal manera que venimos a la iglesia solamente a recibir. No, yo solamente vengo a recibir, y a veces tenemos tal indiferencia o nos gobierna, estamos tan ocupados en nosotros que no apartamos un tiempo para amar a los demás, que no apartamos un tiempo para mirar el que tenés al lado. Mirá qué lindo, qué linda que es. Este año has apartado para mandarle un mensaje, has apartado tiempo para amarlo, para amarla, como nos dice la Biblia que lo tenemos que hacer. Bueno, si no lo hemos hecho, estamos a tiempo. Ahora, después de leer todo esto, es como que todos terminamos ahí mal, triste, porque en alguno hemos caído seguro, ¿no? En alguno hemos entrado justito o en un par. Pero la Biblia nos hace un gran contraste y esto me encanta, ¿no? Porque viene Cristo a darle un significado profundo al poder y vamos a leer algunos versículos. Así que yo te voy a pedir que vos tomes nota porque son varios versículos que vamos a ir leyendo. Vamos a ir por el primero. Lucas 1:35 dice así. Si querés buscarlo ahí en tu Biblia, anótalo ahí en notas del celular. Como dice el pastor, tomemos nota. Lucas 1:35. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Esta palabra poder en griego significa dunamis, ¿sí? Es fuerza y poder de Dios en este versículo. No, el ángel le está diciendo a María, prepárate, porque lean después todo el versículo, ¿no? Porque María recibe esta palabra y María le dice, pero ¿cómo va a acontecer eso? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo yo voy a concebir un hijo? ¿No? Y me encanta, se los vuelvo a leer porque él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El dunamis de Dios te cubrirá con su sombra. ¿Cuánto necesitamos que el dunamis de Dios en esta tarde nos cubra? Y luego conocemos lo que sucede, ¿no? María concibe, ¿no?, a Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice así, lo he perdido todo, dice Pablo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, para experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Acá Pablo estaba diciendo, yo lo he perdido todo, con tal de experimentar el poder de Dios, ese poder que resucitó a Jesús. Yo quiero experimentar ese poder, yo quiero vivenciar ese poder. Dice, para participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante con Él. ¿Saben que Pablo anhelaba que ese poder se manifestara en Él? ¿Cuántos hoy queremos que ese poder se manifieste en nosotros? Porque cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros, nos da ese poder para poder vencer el pecado. Porque vamos a leer otros versículos, ¿no? Porque nos hace libres. 1 Corintios 1:18 dice así, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder
de Dios. La palabra de Dios salvándonos. El mensaje de la cruz trayendo salvación a nuestras vidas. Cuando nosotros le damos lugar al poder de Dios y dejamos a un lado toda nuestra lista oscura de poder y le damos lugar al Señor para que su poder obre en nosotros, nos trae salvación. Porque este mensaje es locura para el mundo, pero para nosotros es salvación. Si en algún momento del año te sentiste perdido o te sentiste perdida, que puedas recordar el mensaje de la cruz. Su sangre preciosa valió todo para que vos y yo estemos acá. Efesios 6:10 dice, por último, me encanta esto, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Esta versión me encanta porque el último dice, tomen de Él. Y a veces nosotros tomamos de tantas cosas, tomamos consejos de tantas personas, hasta si Dios no te escuchó, quizás hasta fuiste un curandero, ¿no? Hasta jugaste esos juegos del azar que nos proponen las redes sociales. ¿Será que este año me casaré? Y buscamos, ¿no? ¿Saben que esos son juegos de azar que nos terminan alejando de Dios? Pero dice, por último, Pablo le dice a los efesios, fortalézcanse en el poder del Señor. Dejen sus capacidades a un lado. Dejen su independencia a un lado. Vengan a mí y tomen de mí. Fortalézcanse en Cristo. En 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Saben que este versículo me recordaba la historia de Abraham conjunto con Isaac? ¿Recuerdan ese momento? Abraham, en obediencia a Dios, iba a sacrificar a su hijo y en ese momento que iba a sacrificar a Isaac, aparece, ¿no?, el sacrificio, el cordero del sacrificio. Y recordaba porque Él nos ha provisto, o sea, nos ha dado un espíritu. Y que este espíritu no es de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él está tan interesado en nosotros que conoce nuestras debilidades, que conoce los momentos de debilidad y que nos dice, Señor, yo no puedo, yo no voy a poder, no voy a lograrlo, porque yo me acuerdo de esa palabra que me dijeron y el Señor te dice, tranquilo, es mi Espíritu Santo que obra sobre tu vida, es el poder, es mi poder de amor y dominio propio. En 1 Crónicas 29:12, capítulo 29, versículo 12, dice, de ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Creo que no hay mejor momento para terminar el año y ser fortalecidos con el poder de Dios. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestra capacidad, de nuestra buena locución o lo que fuera, sino se trata del poder de Dios en medio nuestro. El Salmo 59, versículo 16 dice, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu nombre, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Yo le cantaré a tu poder, yo proclamaré que tu poder se manifieste en mi vida. Por la mañana te alabaré de tu amor, porque tú eres mi protector. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que si en algún momento nos sentimos desesperanzados, recordemos que esa esperanza viene por medio del poder del Espíritu Santo. Luego el Señor comisiona a su iglesia, ¿no? Y le dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines
de la tierra. Segunda de Pedro 1:3, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Bueno, tengo algunos versículos más, pero hoy vamos a compartir la Santa Cena. Y quiero leerles el último versículo, 2 de Corintios 12:9. Y Pablo está diciendo esto, ¿no? Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Cuando leí este versículo recordaba hace mucho tiempo un profesor del Instituto Bíblico predicó una enseñanza y se titulaba Aguanta, tira y no aflojes. ¿Cómo era? A ver, recuérdenlo. Aguanta, pero con más convicción. A ver, con más convicción. Bueno, muy bien. Recuerdo una vez que íbamos con Cris, pobre Cris. Íbamos a, creo que era Lomas, y estaba descompensada con mi salud. Y yo recordaba esto, ¿no? Aguanta, tira y no aflojes. Y pensaba, y Cris me decía, pero quédate tranquila. Y yo decía, pero lo tengo, me acuerdo, literal, y le decía, pero esta Bauti es chiquito, yo le prometí que lo iba a cuidar, y pobre Cris. Y él sacando un pañuelo blanco para que nos dejen llegar al hospital, ¿no? Y recuerdo que cuando me bajó, no sé, este chico, cómo caminaba conmigo, en un repente otro chico lo empezó a ayudar. Y yo en todo momento recordaba, aguanta, tira y no aflojes, porque es mi... Aguanta, tira y no aflojes. Creo que fue uno de los momentos más difíciles. Llegué, me acuerdo, al hospital, a una clínica que tiene muy mala fama, la peor fama, ¿no?, de Lomas de Zamora. Pero era el poder de Dios. Yo llegué y me atendió un médico, me dijo, vení que yo te voy a atender. Me atendió en 2 segundos. Fueron días que el Señor me mostró su poder. Pudo sacarme rápido de la crisis que tenía con mi salud. Y pasaron los días y junto estaba la mamá de Fede en la clínica. Y cómo Dios ordena todo, ¿no? Porque venían las enfermeras y me decían, Romy, ¿cómo estás? Yo decía, ¿cómo sabían cómo me llamo, no? Decían, Romy, ¿cómo estás? Yo decía, bien, bien. Vos lo que necesiten nos des el poder de la influencia, de tener buenos contactos. Entonces me preguntaron, me sentí, les soy sincera, de todas las veces que estuve internada, esa fue como, ¿no? Me sentí tan cuidada por Dios, tan amada por gente que no conocía, que pasaba un segundo y ya me daba vergüenza contestar, ¿no? Ya como que pregúntenle a él que está al lado también, porque a mí era la única que me venía a preguntar. Y después salí de terapia intensiva y fue a la habitación y todo fue como, ¿en qué momento pasó? Y recordaba y cuando preparaba esta palabra decía, Señor, necesitamos entender esta verdad, todos nosotros, en todos los momentos, porque cuando pasamos momentos felices, también debemos recordar que es el poder de Dios gobernándonos en ese momento, en ese instante. Que nosotros podamos ver a Dios en cada minuto, en estos 17 días, que nosotros podamos decir, Señor, hoy te vi en esto. Al otro día, Señor, hoy te vi en esto. Y que te puedas anotar esos 17 días y que puedas descubrir el poder de Dios sobre tu vida. Y si no lo estás encontrando, pedirle al Espíritu Santo que te muestre el poder de Dios. Porque si estás en este lugar, ya estás viviendo el poder de Dios. Que es su amor, que es su ternura, que es su entendimiento, que es su abrazo, que es su aliento cuando estamos desanimados, que es su sanidad cuando estamos enfermos. Viene el poder de Dios a sanarnos, a liberarnos cuando estamos con ataduras. El Señor viene a traer libertad. Ese es el poder de Dios. Pero tenemos que tomar una decisión, ¿no?
Tenemos que ser capaces de recibirlo, decirle, Señor, yo quiero de tu poder. Él nos ha provisto de su poder. Él nos ha provisto el Espíritu Santo que obra en nosotros. Pero tiene que haber un corazón abierto para decirle, Señor, yo quiero vivir tu poder en mí. No quiero que ningún otro poder me aleje de tu presencia, me aleje de tus caminos y termine siendo gobernado por otros poderes. Porque a veces decimos, no, pero yo soy independiente, yo me gobierno yo solo. Y está Satanás diciéndote, sí, así es verdad. Si Dios no nos gobierna alguien más. Que en todo momento el Señor sea nuestro gobierno, sea nuestra jurisdicción, sea nuestra ternura, sea en todo momento. Te voy a pedir que te puedas poner de pie. Dios quiere llenarte y cubrirte con su poder. Hay una palabra en Zacarías, capítulo 4, versículo 16, y dice así: así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No son nuestras fuerzas, no son tus fuerzas, ni tus ganas de salir adelante, ni tus ganas de vivir o no tus ganas de no vivir, ¿no? Sino es el Señor que obra en medio nuestro, ese dunamis que viene a revolucionarnos, que viene a transformarnos, que viene a cambiarnos. Pero no solamente el poder de Dios se manifiesta en esos momentos que nosotros necesitamos. Porque a veces decimos, como yo contaba esta situación que me pasó de mi salud, y podríamos decir, bueno, Dios, el poder de Dios estuvo obrando en ese momento. Pero les aseguro que el poder de Dios obra todos los días de nuestra vida. A veces podemos verlo de una manera más notable. Señor, necesito los recursos para casarme. Y vienen los recursos. Y vos decís, ese es poder de Dios. Claro, puede aparecer en ese momento de una manera más visible. Pero cuando estás durmiendo, el poder de Dios está sobre tu casa. Cuando te levantás, el poder de Dios te está acompañando. Cuando vos orás por tus hijos, por tus nietos, por tus sobrinos, es el poder de Dios obrando, aunque no podamos ver, aunque no podamos palpar nuestras oraciones, es el poder de Dios obrando. Quizá en este año has estado luchando con un montón de situaciones. Estoy segura que el poder de Dios estuvo obrando y está obrando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu poder en nosotros. Hoy queremos recibir ese poder transformador, ese poder que primero nos da salvación, ese poder que nos hace amados, ese poder que nos hace llamar hijos de Dios. Hoy recibimos el poder de la cruz en medio nuestro, en nosotros y por nosotros. Hoy recibimos el poder de tu amor, Señor. Ahí en tu lugar decirle, Señor, yo recibo el poder de la cruz porque es vida, porque es salvación, porque es restauración. Yo recibo el poder de la cruz. Declarar el poder de la cruz sobre tus hijos. Declararlo ahí, Señor. Yo declaro tu poder sobre mi hijo. Yo declaro el poder sobre mis sobrinos, sobre mis padres, sobre mis hermanos. Declarar el poder de Dios, poder de Dios, poder de la cruz, el poder del mensaje de salvación. Señor, recibimos el poder que nos fortalece. Toda angustia se va, toda depresión se va, toda palabra de maldición es cortada en esta noche en el nombre de Jesús. Toda palabra que te marcó desde tu niñez, desde tu adolescencia, toda palabra que hizo
sacar la imagen de Dios en tu vida, ahora en el nombre de Jesús, el Señor está restaurando su imagen sobre tu vida ahora.